Fernando Pérez Suescun, con la comunicación Hay cruces y cruces, a propósito de Gutiérrez de Cárdenas y el apóstol Santiago. Fernando es licenciado en Historia del Arte y en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es jefe de contenidos didácticos del área de educación del Museo Nacional del Prado, labor que ha compaginado hasta fechas recientes con la docencia como profesor asociado en el Departamento de Historia del Arte de la UCM. Se encarga de elaborar y coordinar la edición de materiales didácticos del museo, gestiona diversos proyectos de divulgación científica y ha comisariado diversas exposiciones en España y en el extranjero, como los trípticos cerrados, El Prado en las calles, Los objetos hablan, Hoy toca el Prado y Arte y mito, Los dioses del Prado. A nivel académico, sus principales investigaciones y publicaciones se orientan hacia el mundo de la iconografía medieval y hacia la difusión y mejor conocimiento de las colecciones del Museo del Prado. Su tesis doctoral se encuentra ya en una fase muy avanzada y se centra en el estudio de la figura del apóstol Santiago como Miles Christi, analizando la representación de sus milagrosas apariciones y su lucha contra el Islam en el arte medieval. Pues adelante, Fernando. Muchas gracias, Chema. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí y a los organizadores de este congreso por haber admitido mi propuesta de comunicación. En el año... Me pongo esto aquí, sí. En el año 1998, don Faustino Menéndez Pidal de Navascués publicó un interesantísimo artículo sobre los emblemas de la Orden de Santiago en el número 268-69 de la revista Hidalguía. Poco después, ese artículo volvió a ser publicado en Lux Hispaniarum, Estudios sobre las órdenes militares, editado en 1999 por el Real Consejo de las Órdenes Militares. En ese completo estudio sobre las enseñas y sellos de la citada Orden de Santiago, el autor analizaba las dos cruces usadas por la Orden, la cruz floronada roja, con 5 veneras, y la cruz de espada, igualmente de color rojo, que a veces también llevaba una venera sobrepuesta. Ilustres miembros de las instituciones que han organizado este congreso también han seguido trabajando en esa línea y luego hablaremos de ellos. Sin embargo, a día de hoy todavía se siguen dando informaciones confusas sobre dichas cruces y obviando en ocasiones la existencia de la primitiva cruz floronada, cuya presencia y uso queda plenamente atestiguada en los ejemplos que presentaremos. El prólogo de la primera regla del Orden de Santiago, de 1175, dice que los primeros caballeros fundadores pusieron a la altura del pecho una cruz en forma de espada, con la señal e invocación del bienaventurado apóstol Santiago. El arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada afirma que su color rojo se debe a la sangre de los moros. Enrojece la espada con la sangre de los árabes y crepita la fe con el amor de los corazones. Por llevar esa cruz espataria, la orden también es conocida como Santiago de la Espada, y desde los primeros tiempos de la orden vamos a encontrar esa cruz en forma de espada, o esa espada en forma de cruz, sobre sus vestiduras, en principio en el lado izquierdo, sobre el corazón. Así lo vemos, por ejemplo, en la conocidísima miniatura del Tumbo Menor de Castilla, que ilustra la donación de la fortaleza de Uclés a la milicia de Santiago, hecha por el rey Alfonso VIII de Castilla en el año 1176. El monarca y su esposa, Leonor Plantagenet, hacen entrega del castillo al maestre de la orden, Pedro Fernández de Fuentecalada, en presencia de otro caballero santiaguista, y ambos llevan la cruz sobre el manto. En la parte superior del castillo aparece sobredimensionado el pendón de la orden, el vexilo Santi Jacobi, que el arzobispo compostelano Pedro Gudesteiz entregó el 1 de enero del año 1171 a Pedro Fernández de Fuentecalada, al citado maestre, y a otros caballeros de la milicia que se había fundado un año antes en forma de cofradía para defender Cáceres de los almohades y que querían constituirse, cito literalmente, en vasallos y caballeros del apóstol Santiago para luchar bajo su bandera para honra de la Iglesia y propagación de la fe, pasando a denominarse Orden de Santiago a partir de ese momento. Dicho pendón, que fue bendecido por el Papa Alejandro III, muestra al apóstol Santiago como caballero, con una espada en la mano derecha y en la izquierda el asta de un estandarte. Va vestido de blanco y montado sobre un caballo también blanco, destacando ambos, jinete y montura, sobre el fondo rojo de la enseña. El padre López Agurleta, que en 1719 publicó el Bulario de la Orden de Militar de Santiago, conteniendo la historia general y la copia de los documentos principales de la orden, afirma que con el paso del tiempo se gastó la tela y se desfiguró la figura del apóstol, por lo que fue necesario renovarla, lo que se hizo en el año 1376, en tiempos del maestre Fernando Osorio, que envió a Diego Fernández, comendador de Montiel, para que el Papa Gregorio XI bendijese dicho pendón, cosa que se hizo el 29 de septiembre del año 1376 en la ciudad de Marsella, por lo que esta nueva enseña, ese pendón renovado, pasó a ser conocido como pendón bendito. Cuenta también López Agurleta que la primitiva bandera romana, la que estamos viendo aquí,
era cuadrada y no tenía más que la efigie del apóstol, mientras que el pendón bendito tenía forma de pendón ya alargado, de 5 varas y media a lo largo, y en él, además de la efigie del apóstol, se puso la cruz floreteada de la orden, de color blanco por ser roja la tela. Luego volveremos sobre esa cruz. Volviendo a la cruz espada que lucían los caballeros del tumbo menor de Castilla, hay que decir que encontramos esa misma cruz en los sepulcros de diferentes caballeros, comendadores y maestres de la orden, aunque lo habitual es que lo lleven centrada en el pecho, un poquito elevada, pero en la parte central del pecho. Les pongo, por ejemplo, esta imagen del caballero Rodrigo de Campuzano, fallecido en 1488 y sepultado en la iglesia de San Nicolás de Guadalajara. O el maestre don Álvaro de Luna, decapitado en 1453 por orden del rey Juan II, y cuyo sepulcro, obra ya de finales del siglo XV, hacia 1489 más o menos, se encuentra en la capilla de Santiago de la Catedral de Toledo. En la base de dicho sepulcro encontramos la misma cruz, en este caso en un escudo sostenido por ángeles, y presenta varias veneras en la orla. Mientras que en el retrato del maestre, que aparece en el retablo que preside esa capilla, esa cruz aparece más estilizada, más alargada. También la encontramos en el pecho del famoso doncel de Sigüenza, don Martín Vázquez de Arce, fallecido en la Vega de Granada en 1486. En la efigie sepulcral del caballero don García Osorio, de comienzos del siglo XVI, procedente de la iglesia de San Pedro de Ocaña y actualmente en el Victorian Albert de Londres, la cruz está ya muy estilizada y aparece colocada sobre el manto en la parte izquierda del mismo. La tienen aquí, los brazos se han estilizado. Como hemos comentado antes, el prólogo de la primitiva regla de la orden recoge que los caballeros llevaban al pecho esa cruz en forma de espada con la señal e invocación del bienaventurado apóstol. Esa señal es la venera, el símbolo tradicional de Santiago y de los peregrinos que acuden a su tumba. Así vamos a encontrar ambos elementos unidos en varias representaciones de caballeros, como la que tienen aquí, estos caballeros que aparecen jugando al ajedrez en el libro El ajedrez, dados y tablas de Alfonso X el Sabio. Pero sobre todo la vamos a encontrar en sellos de la orden, tanto en sellos propios de diferentes maestres como en el sello del convento de Uclés, como muy bien estudió en su momento el profesor de Francisco Olmos, un interesante artículo. También la encontramos en el manto de algunos caballeros santiaguistas, en sus efigies funerarias. Es el caso del sepulcro de Juan Pérez o Juan Pereira, en la iglesia de Santa María de Alcázar de Sirga, fechado hacia 1325-1350. Casi no se aprecia, pero aquí está esa venera que comentamos, siempre suele aparecer en este lugar. O también en el sepulcro del maestre don Lorenzo Suárez de Figueroa, fallecido en 1409, que procede del convento de Santiago del monasterio de Santiago de la Espada y actualmente en el Panteón de Hombres Ilustres de la ciudad hispalense. En este caso, lleva una cruz en el pecho. Esta zona está estropeada, entonces no sé muy bien, no lo veo muy bien. Sin embargo, vemos aquí que sobre el manto lleva otra cruz y en esta sí se distingue claramente la venera. También lo vemos en el sepulcro de don Alonso de Cárdenas, fallecido en 1493, que fue el último maestre de la orden y cuyo sepulcro se conserva desmantelado en la iglesia de Santiago de Llerena. En este caso, el finado lleva dos cruces, una en el pecho con la venera y otra igual, roja con la venera sobrepuesta, en el manto, en el lado izquierdo, como comentábamos. También podemos ver esa combinación de venera y cruz espada en un interesante grabado que está incluido en la compilación de los establecimientos de la Orden de Caballería Santiago de la Espada, publicada en 1503 en Sevilla por el impresor alemán Johannes Penitscher, y que muestra al apóstol luciendo en el pecho, sobre la armadura, una cruz roja con una venera sobrepuesta también roja. Mientras que en el pendón que lleva el apóstol, los dos elementos aparecen uno al lado del otro, ¿no? La cruz roja y la venera negra al lado. En las representaciones de Santiago como Miles Christi, que estudio en mi tesis doctoral, que espero acabar algún día, pero ya no digo nada, tan solo conozco una imagen en la que el apóstol luce esa cruz de espada con venera en el estandarte. Es un medallón que se encuentra sobre la puerta de acceso al coro en la iglesia San Marcos de León, también de la orden. Ya hablamos de mediados del siglo XVI. Una evolución de esa cruz de espada, que posteriormente va a ser conocida como lagarto, es la que va a terminar identificando a la orden. Pero vamos a ver cómo se asocia también a la orden otro tipo de cruz, una cruz floronada roja cargada en ocasiones de veneras.
López Arguleta nos dice, a partir de información recogida en los becerros de Castilla, que los llamados fratres de Cáceres, de los que hemos hablado, antes de convertirse en Orden de Santiago, es decir, en el año 1170, tenían su bandera propia de tela blanca con una cruz roja de brazos iguales, y que cuando el arzobispo les dio un estandarte, se supone que de color rojo, con la figura de Santiago, conservaron las dos enseñas, una como bandera de Cristo y otra como bandera del apóstol. Cuenta también el citado historiador, Arguleta, que cuando hubo que renovar el pendón original de Santiago y se hizo nuevo, el que ya hemos comentado, el pendón bendito, que bendijo Gregorio XI en 1376, se decidió añadir la primitiva cruz al lado de la figura del apóstol y hubo que cambiar su color. Como el fondo era rojo, ya hemos comentado, esa cruz pasó a ser blanca. No está claro en qué momento a esa cruz se le añadieron varias veneras, 5 en concreto, en cada extremo en los 4 brazos de la cruz y una en el centro. Como vemos, por ejemplo, en esta miniatura de la cantiga 205, en la que reconocemos a las huestes de Uclés y de Calatrava por los emblemas que tienen en las enseñas y en las tiendas, en los arreos de los caballos y también en sus propias personas, ¿no? Tanto en las capelinas como en los escudos. ¿Qué encontramos en esas banderas? Pues una cruz roja con los cabos rematados en florones trifoliados, cargada de 5 veneras, una en el centro y en cada uno de los cabos de la cruz. Ven, la imagen de la izquierda es más bien una cruz latina, la de la derecha casi parece una cruz griega. Esto varía un poquito. Vemos esa misma cruz repetida varias veces, 3 veces, en el sepulcro del caballero Juan Pérez en Villalcázar de Sirga, del cual ya hemos hablado. Lo vemos aquí. O también encontramos esa cruz floredelizada roja en el castillo de Caravaca de la Cruz, una antigua posesión templaria que en el año 1384 pasó a la Orden de Santiago. Lo vemos en la portada del castillo. No tengo una imagen mejor, pero pueden reconocerlo. O también en la arqueta del Lignum Crucis, que regaló hacia 1390 el maestre Lorenzo Suárez de Figueroa. Les pongo un detalle. Ay, perdón. Pues esto, antes había una imagen, un detalle de la cruz, pero bueno, ahora no se ve. Bueno, también la encontramos, por ejemplo, en la iglesia matriz de la Orden de Santiago en Cacém, en Portugal. O la vemos repetida varias veces en la impresionante capilla de Santiago del castillo de Escalona, mandada a hacer por don Álvaro de Luna entre 1443 y 1448. Vemos a la cruz aquí con las 5 veneras, algunas de ellas están perdidas, pero está claro que había. Otras, hay varias cruces y cada una de ellas conserva alguna de ellos, además de varias veneras repartidas a su alrededor. También la encontramos, por ejemplo, en la regla Estatutos y Insignias de la Orden de Santiago, publicada por Herman de Kempis en Setúbal, Portugal, en el año 1509. Algunos textos de la Orden nos dicen que esa cruz roja sobre fondo blanco la llevan los comendadores de la Orden o los caballeros, cuando combaten junto al rey, pero que los maestres pueden llevar una cruz blanca sobre fondo rojo, como la del pendón bendito, salvo si marchan junto al rey. Por eso esa cruz blanca sobre fondo rojo va a ser llamada también cruz magistral. En algunas representaciones de Santiago, como Miles Christi, el apóstol lleva una cruz flordelizada simple, sin veneras. En este caso, por ejemplo, les pongo unos ejemplos. La techumbre mudéjar de la iglesia Nicolás de Bari, en Sinovas, Burgos, muy cerquita de Aranda. En este caso, las pinturas murales de la ermita de Almonaster la Real en Huelva, del último cuarto del siglo XV, muy restauradas, con algunas alteraciones, pero en principio parece que el estandarte es original, que casi es una cruz un tanto espatada, ¿no? Un poco afilada. O en el rimado de la conquista de Granada, cancionero de Pedro Marcuello, de finales del siglo XV, actualmente en el Museo Condé, en Chantilly, vemos este mismo tipo de cruz. En otras representaciones el pendón pasa a ser rojo, con lo cual la cruz tiene que ser blanca, ¿no? Esos cambios que estamos comentando. Es el retablo de Santiago Matamoros en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en Gallinero, en Soria. Aquí el detalle. En el exterior de la iglesia de Santiago de Valladolid, realizado por Juan de Arandía entre 1498 y 1500, hay un gran relieve con una extraordinaria representación de Santiago Matamoros, que, de acuerdo con la iconografía tradicional, empuña en la mano derecha la gran espada y que alza por encima de la cabeza y que oculta parcialmente el pendón que sujeta con la mano izquierda. Con dificultad, pero podemos reconocer ese extremo flordelizado, floronado, que llevaría dicho pendón. Todas estas imágenes que hemos visto llevan una cruz roja o blanca, pero sencilla, sin las veneras, como nos comentaba el pendón bendito. Con dificultad podemos encontrar una cruz con esas veneras en estas pinturas murales,
de la ermita de San Pedro de la Zarza, en Aroche, en Huelva, en la primera mitad del siglo XIV. Santiago es curioso, parece con la cabeza descubierta, casi como una imagen cristológica, y lleva el pendón, un estandarte, donde vemos otra vez ese remate de florones y se ha conservado una de las veneras. Posteriormente, a esa cruz se le añadieron varias veneras en los ángulos de la cruz, e incluso la inscripción In hoc signo vincis, como recoge Ángel Álvarez de Araujo y Cuellar cuando describe los pendones de la orden que las tropas francesas se llevaron de Uclés después de la batalla del año 1810. Es curioso cómo esa iconografía cruz blanca con 4 veneras en los ángulos, en los espacios libres, lo encontramos sobre todo en tablas flamencas de finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Les he puesto 2, hay 5 o 6. El Políptico de Santiago, del maestro de la leyenda Santiago de Leva, del Museo de Indianápolis, o la de la derecha es una conocida tabla que se conserva en el Museo Lázaro Galdiano, que tradicionalmente se atribuye a Juan de Flandes. Hoy se piensa que es una obra de un anónimo bruselense y se retrasa ya hacia 1530-1540. Pero bueno, tras este repaso a la tipología de cruces asociadas o vinculadas a la Orden de Santiago, quería presentarles a uno de los protagonistas de nuestra comunicación, don Gutiérrez de Cárdenas, al que dedicó un buen estudio don Jaime Salazar y Hacha, que todos conocen. Hijo de Rodrigo de Cárdenas y Teresa Chacón, y nacido en Ocaña hace 1440, don Gutiérrez de Cárdenas fue maestresala de Isabel la Católica y uno de los principales valedores de su matrimonio con Fernando el Católico, con Fernando de Aragón. Fue el encargado de traer a don Fernando a Castilla, presentándoselo a Isabel el 3 de octubre de 1463. Se ha dicho que como don Fernando iba disfrazado y Isabel nunca le había visto, don Gutiérrez le dijo, ese es. A raíz de ese suceso, don Gutiérrez incorporó 8 S a su escudo. No lo vemos en este caso, lo cual lo hablaremos, pero no descarto que esas S hayan desaparecido al ser repintado este escudo en una fecha indeterminada. Sí la podemos ver claramente en varias techumbres procedentes del desaparecido Palacio de don Gutiérrez en Torrijos, que hoy se conservan en diferentes museos. El caso, por ejemplo, esta es la que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, aquí en Madrid. En este caso vemos las S, en esta imagen flanqueando el escudo de su mujer, ¿no? Teresa Enríquez. Pero bueno, en la que se conserva en Londres, en el Victorian Albert. Vemos aquí lo mismo, las S en los paños rectos y los escudos del matrimonio en los ángulos. Pero aquí las S. O en otra techumbre que se conserva en el Museo Legión de Honor en San Francisco, donde vemos también esa idea de las S flanqueando. O en la portada de ese palacio que se conserva actualmente en Oropesa, en la Casa Museo Platón Páramo, donde vemos el escudo del matrimonio flanqueado por esas S. A partir de ese encuentro, cuando presenta a Isabel y Fernando, don Gutiérrez acompañó siempre a los príncipes, formando parte de su consejo. Fue también contador mayor de la reina y comendador mayor de León, de la Orden de Santiago, a raíz del nombramiento de su primo, Alonso de Cárdenas, como maestre de la Orden. Tomó parte activa en la Guerra de Granada y fue uno de los primeros caballeros que entró en el recinto de la Alhambra. Hacia 1471 contrajo matrimonio con Teresa Enríquez, que era hija de Alonso Enríquez, almirante mayor de Castilla y prima carnal de Fernando el Católico. Junto con Beatriz de Bobadilla y Beatriz Galindo, la latina, fue una de las más fieles e inseparables amigas de la reina Isabel. Popularmente conocido como la loca del Sacramento, a la muerte de su esposo en 1503 se distinguió por sus obras piadosas y por fundar la Cofradía del Santísimo Sacramento. Ambos fueron enterrados en el monasterio franciscano de Santa María de Jesús de Torrijos y a mediados del siglo XVI, 1562, sus descendientes encargaron su monumento sepulcral, que fue realizado por el escultor genovés Juan de Lugano. Pese a lo avanzado de las fechas, segunda mitad del siglo XVI, las figuras yacentes del matrimonio realizadas en mármol tienen un cierto aire goticista, como pueden comprobar si visitan la Colegiata de Torrijos, a donde fueron trasladadas a comienzos de la década de 1920, tras su paso por el Hospital de la Santísima Trinidad, a raíz de la destrucción y venta del primitivo lugar de enterramiento, en ese convento franciscano que les he comentado. De acuerdo a lo estipulado por don Gutiérrez en su testamento, otorgado en Alcalá en 1498, lleva armadura y el manto del capítulo abierto y, leo literalmente, su hábito es su venera en dorado, es sus cordones delante. Vemos esa cruz sobre el pecho y también en la tarja sobre la que apoya la cabeza. También pide en el citado testamento
que alrededor de mi bulto se pongan mis armas asentadas sobre una cruz de Santiago como están los otros escudos de mis armas. En las orlas de sus veneras como están las otras armas. Así lo vemos. Esta es una imagen del frente del sepulcro. Es una reconstrucción moderna. El sepulcro fue restaurado en 1999, 2000, a partir de unos pequeños restos. Las figuras yacentes son originales, el frente es una reconstrucción. Esa misma idea, armas o escudo de un personaje sobre la cruz de Santiago floreada con veneras, encontramos en un privilegio dado en el año 1470 por el rey Enrique IV al marqués de Villena, maestre en esos momentos de la Orden de Santiago. Es lo mismo que encontramos también en el sepulcro del último maestre de la Orden, don Alonso de Cárdenas, ¿no? En el sepulcro que ya hemos comentado, que está en la iglesia de Santiago de Llerena, aunque aquí han desaparecido las veneras de los brazos de la cruz, ¿no? Sí alrededor del escudo. Y llegamos por fin al altar o capilla de Nuestra Señora Antigua en la Catedral de Toledo. El 25 de abril del año 1482, don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, aprobó la venta por parte del Cabildo de la Catedral de Toledo de las villas de Torrijo y Alcabón a don Gutiérrez de Cárdenas, por un precio de 5 cuentos de maravedís y 130.000 maravedís de juro. A cambio, don Gutiérrez se comprometía a instituir una capellanía perpetua al altar de Nuestra Señora de la Antigua en la citada Santa Iglesia, para que se dieguen cada semana por el dicho señor comendador y sus difuntos 3 misas, etcétera, etcétera. Algunos años después, don Gutiérrez y su esposa solicitaron las oportunas indulgencias al Papa Alejandro VI, que respondió con un breve, datado el 14 de enero de 1493, en el que, tras hacer constar que sabía que don Gutiérrez había hecho edificar con mucha suntuosidad de sus propios bienes una capilla bajo la advocación de la bienaventurada Virgen María, concedía dichas indulgencias. Tendríamos, por tanto, una fecha antequén para la datación del retablo. Está hecho antes de 1493. La identificación de los personajes representados en la capilla de Nuestra Señora de la Antigua ha sido objeto de una gran controversia. Tradicionalmente se ha dicho que la figura masculina de pie, la que nosotros identificamos y ahora hablaremos como Santiago Apóstol, es don Gutiérrez de Cárdenas, y que la figura arrodillada a sus pies sería su hijo primogénito, don Diego, al cual que estaría presentando a la Virgen. De acuerdo con esa identificación, la figura de pie del lado opuesto sería doña Teresa Enríquez, su esposa, en actitud de proteger o presentar a su hija María. Esa es la identificación que hace don Blas Ortiz, es el primero que habla de esta obra en el año 1549, que dice que él está presentando a su hijo y ella está presentando a su hija. Con eso porque es una fecha muy cercana relativamente al momento en que se construye la capilla. Esteban de Garibay sigue esta identificación, cita a Blas Ortiz. Escosura y Villamil piensan lo mismo, publican este interesante grabado de la obra, y a partir de aquí hay una larga lista de autores que mantienen esa identificación, ¿no? Don Gutiérrez y su hijo, doña Teresa Enríquez y su hija, desde 1549 hasta la última en el año 2023, hasta hace 2 años. Entre ellos también, hablamos de historiadores, pero un pintor, Cecilio Pizarro, del cual hablaremos y que les he marcado en amarillo. Sin embargo, también hay numerosos autores que creen que Gutiérrez Cárdenas y su esposa son los personajes arrodillados, que están siendo presentados por Santiago el Mayor y por San Juan Evangelista, respectivamente, opinión que nosotros compartimos. Hay también algún autor que combina ambas identificaciones de manera un tanto confusa, por eso se los he puesto abajo: Alarcón a finales del 19, el conde Cedillo a comienzos del 20, pero bueno. Como ya les he dicho, coincidimos plenamente con esa identificación, es decir, con la presencia de Santiago Apóstol acompañando a don Gutiérrez, ya que la representación de donantes arrodillados, presentados por sus santos patronos o santos objetos de su devoción, es habitual en el arte medieval, pero no así la representación de un padre presentando o protegiendo a su hijo. En la propia Catedral de Toledo podríamos aducir, a modo de ejemplo, la representación orante de don Álvaro de Luna, maestre de la Orden de Santiago, que es protegido por San Francisco de Asís en el retablo que preside la citada Capilla de Santiago, mandado a hacer en 1488 por su hija María de Luna. Estamos hablando de fechas muy cercanas. En el ámbito castellano, Santiago el Mayor aparece en varias ocasiones como protector de un donante arrodillado a sus pies, aunque siempre va a aparecer caracterizado como peregrino. Tienen aquí, por ejemplo, el sepulcro de don Pedro Martínez de Gadea en la Catedral de Burgos, con el finado arrodillado y Santiago detrás, o, mucho más conocida, en la imagen del retablo mayor de la Cartuja de Miraflores, donde presenta al rey Juan II, por citar simplemente 2 obras cercanas en el tiempo a la que estamos comentando.
Un paralelismo más evidente encontramos en la xilografía ligeramente posterior en el tiempo, 1504, que sirve de portada a un pequeño librito de oraciones que fue impreso hacia 1504 en Salamanca por Johannes Gieser y que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional. Está compuesta por 3 tacos, a modo de tríptico, con la misa de San Gregorio en el centro y de mayor tamaño, y en los laterales las figuras orantes, arrodilladas, coronadas y bajo dosel, de Fernando e Isabel, los reyes católicos, acompañados respectivamente de Santiago y San Juan Evangelista. En este caso, Santiago vuelve a aparecer caracterizado como peregrino, pero es la misma idea, los 2 santos, Santiago y su hermano Juan, y una figura masculina y una femenina arrodilladas. Volviendo al tema de las cruces, tiene todo el sentido que don Gutiérrez luzca sobre el pecho la cruz espada de la orden, que hemos visto que llevan muchas efigies de caballeros, y sin embargo que el apóstol lleve la cruz magistral como de mayor categoría. También vemos esa cruz floronada asociada al apóstol en la espectacular imagen ecuestre situada sobre el retablo de la capilla de Santiago o de don Álvaro de Luna en la Catedral de Toledo, que ya hemos hablado varias veces. En este caso no lleva la cruz sobre el pecho, pero sí la lleva sobre la gualdrapa del caballo, tanto aquí como en esta parte de mayor tamaño. Entonces, se asocia a Santiago con esa cruz. Yo ya no sé, por deformación profesional, ya hasta les veo parecidos a los dos, ¿no? En estas imágenes, el mismo tipo de armadura, etc. Y concluyo ya, que ya estoy pasando de tiempo, bueno, casi, mostrándoles una serie de dibujos de esta estatua o grupo escultórico realizados hacia 1840-47 por el pintor toledano Cecilio Pizarro y que conservamos en el Museo del Prado. Pizarro realizó numerosos dibujos y grabados xilográficos para importantes revistas de la época: el Semanario Pintoresco Español, la Ilustración Española y Americana, el Museo Universal o el Arte en España, por ejemplo. O también publicaciones monográficas o de carácter más científico, como los Recuerdos y Bellezas de España de Parcerisa, la Iconografía Española de Carderera, la Historia de Madrid de Amador de los Ríos o la Historia General de España del padre Juan de Mariana. Estamos hablando de un autor de prestigio muy vinculado a procesos editoriales. Aquí podemos ver el dibujo que hizo en uno de sus cuadernos de la figura de Santiago, aunque él lo identifica como Gutiérrez de Cárdenas, porque era, la hipótesis o la identificación que estaba vigente en esos momentos. Este es el dibujo con el texto identificativo. Aquí tienen el calco, también observamos, de dicho dibujo para poder hacer el correspondiente taco xilográfico y tenemos el resultado final, el grabado, que en este caso se incluye en la Historia General del padre Mariana, en el tomo 3. Por lo tanto, tenemos ese proceso, el dibujo original en un cuaderno de apuntes de un artista, el calco que hace de ese dibujo y, por último, ese resultado final, esa publicación de la obra. Pues bien, termino ya con este otro dibujo, precioso. Era bastante desconocido, pero últimamente está apareciendo bastante. Es otro retrato que hace Cecilio Pizarro. En este caso, él lo identifica como Gutiérrez Cárdenas, duque de Maqueda. Realmente, don Gutiérrez no era duque de Maqueda. El primer duque de Maqueda fue su hijo Diego, pero bueno, esos fallos que hay en el momento. Es una guada preciosa que sirvió de modelo para un grabado que fue incluido en un artículo sobre la toma de Baza. Aquí pone Ronda, pero hay una nota aclaratoria que se han confundido y demás, que fue incluido en el Semanario Pintoresco Español de septiembre del año 1885. Pero fíjense, Cecilio Pizarro es fiel a lo que está viendo, representa a Santiago con esa cruz floronada. Sin embargo, al hacer el grabado para una publicación divulgativa, esa cruz se ha convertido, se ha alterado, se ha metamorfoseado en una cruz espatada. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque esa cruz ha sido mucho más conocida y era la cruz que identificaba a nivel popular a la orden, ¿no? Pero me parece un interesante ejemplo de eso, de mutación, de transformación o de cambio. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fernando, y por ceñirte al tiempo y ir tan rápido. Sí. Tenemos una pregunta, una observación, un comentario. La esperaba. Yo creo que hoy ni comentario ni observación. Bueno, un comentario, una pregunta. No sí. Sé. Con la mayor prudencia y ya diría hasta humildad. Pues desconozco los detalles de la comunicación y desconozco también los detalles de la evolución de la cruz, pero pienso yo,
Lo que usted ha llamado cruz magistral, yo entiendo que es la cruz que representa la orden, que es la cruz floronada. Yo no diría flor de lisada, floronada. Yo diría floronada. A veces he puesto flor de lisada porque he cogido la cita literal. Me parece que hay que decir una cruz floronada. Floronada, y sí. si quieren ser más precisos sería trebolada, pero bueno, en fin. La cruz floronada, cargada de veneras, digo, representa a la orden y al maestre. Y al maestre. Y al maestre, salvo algunos testimonios de sellos medievales en los que el maestre lleva las veneras a los lados y la cruz espada, bueno, pero es muy esporádico. En cambio, no he visto nunca a un caballero presentarse con una cruz floronada con las veneras, sino con la cruz espada. Exactamente. Creo que no lo vamos a encontrar porque nunca se debieron de representar así. Como muy bien dice, esa cruz identifica la orden. Y en este caso al apóstol como figura superior. Por eso establecen esa comparación. Lo que ocurre es que luego, a fuerza de usarse la cruz espada asume la representación de la orden y la orden lo acepta. El uso lleva a la orden a utilizarla como emblema propio, porque es la que todo el mundo conoce. Y hoy en día ya la cruz, como lo diré yo esta tarde, es la cruz de la tarta de Santiago. De Santiago, del cáncer, etcétera. Sí, de lo que... Bien, pero lo que yo sospecho de esa representación con absoluta ignorancia, yo creo que es el padre y el hijo el que está arrodillado y lo presenta como caballero. Me da la sensación a mí de primer golpe de vista, ¿no? ¿Ha visto la lista? Están totalmente divididos entre yo creo que al apóstol nunca lo hubieran representado así. Entre los que opinan una cosa y los que opinan otra. Y a día de hoy ese debate sigue abierto. Yo todas las imágenes que conozco de Santiago Miles Christi siempre va montado a caballo. Salvo una representación de las cantigas, pero no está luchando contra un demonio que está de pie, siempre aparece en caballo. Pero por otro lado, no tiene sentido que don Gutiérrez, que era comendador, lleve esa cruz sobre el pecho. Además, decimos, doña Teresa era muy devota del sacramento, por eso puede aparecer llevando un cáliz, pero el cáliz es el símbolo de San Juan Evangelista. Las dos hipótesis se pueden defender, creo yo, por mi estudio, por el resto de imágenes que he estudiado de Santiago, por cómo aparece, y por esos otros ejemplos de donantes, sobre todo ese grabado. Yo voy a defender que es Santiago y el maestre, y el comendador, pero ahí sigue ese debate, digamos, sigue abierto. Por eso le agradezco su comentario por ver eso, para saber cómo se percibe. Bueno, pero no, en cualquier caso se lo agradezco. A ver, Ernesto y la última, seguimos, sí. Muchas gracias por tu magnífica exposición, que me ha encantado. No iba a hablar de esto, pero ya que hablé del tema, la propia moda de la barba que lleva el caballero que está de pie, en un momento en que don Gutiérrez de Cárdenas siempre se representa... Siempre aparece imberbe. Exacto. Las descripciones que nos dicen de él, rechoncho de rostro, ancho... Encaja el peinado, es propio de finales, ¿no? Santiago siempre va con barba, por eso. Pero sobre todo lo que quería es agradecerte haber puesto la Cántica 205, la viñeta, donde aparece efectivamente esa cruz de Santiago con las veneras y aparece la cruz de Calatrava negra. La negra, la primitiva claro, cruz que luego no cambia pasa así. a ser colorada hasta la bula del Esa Papa. Cántica es maravillosa por todo lo que nos cuenta. Muchas gracias. Pues muchas gracias y un placer. Perfecto, muchas gracias, Fernando.